Vamos a hablar ahora un poquito sobre los filtros. Vamos a ver un poquito cómo funciona un filtro, qué es la capacidad filtrante. Así que vamos a hablar de dónde va colocado el filtro en una instalación. Esto que ven acá es, bueno, ese conjunto filtrante donde tenemos un cartucho que es removible y reemplazable que puede estar dado por algún material sintético o por, digamos, bien celulosa, papel plisado de celulosa. Es la típica configuración de los filtros de papel plisado. Tiene una carcasa, dentro va el elemento filtrante, el ingreso del aceite que en los filtros accede a la cuba o a la carcasa por, digamos, en forma exterior al elemento filtrante y debido a la presión que trae desde la bomba pasa a través del papel plisado hacia el interior del cartucho. Del interior del cartucho asciende y sale el aceite ya filtrado. Estos cartuchos tienen la capacidad de retener partículas, ahora vamos a ver qué tipos de retención podemos tener. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces cuando el filtro está agotado, o sea que ya está tapado, sucio, muy sucio, ha retenido muchas partículas, la diferencial de presión entre el exterior y el interior del cartucho va a ir en aumento. Estos filtros obviamente si se los dejara seguir con esta presión creciente, debido al material con el que están hechos, por un proceso de fatiga, el cartucho puede colapsar y volver a tirar a la corriente de aceite todas las partículas que retuvo. Para evitar esto tiene un sistema que permite medir la diferencial de presión y cuando llega a un valor indicado por el fabricante, automáticamente se pone en modo bypass y el aceite bypassea el cartucho filtrante y directamente pasa del ingreso al egreso de la carcasa. Obviamente no se ejerce ningún beneficio, ninguna acción filtrante, pero lo que sí se hace es proteger digamos, al cartucho para que no se rompa y vuelva digamos, a entregar al fluido todas las partículas retenidas. Este es un esquema de cómo están montados, tiene generalmente una armadura que es de acero inoxidable, por fuera viene la malla filtrante, la malla de papel plisado, y muchas veces también puede llegar a tener una armadura externa. Aquí tenemos un esquema de filtración, este es el pliegue del plisado, representa el pliegue del plisado. Este espesor vendría a representar el grosor o espesor del papel, podemos llamarlo así, del papel celulósico con que esté conformado el filtro. Como ven, el flujo de aceite viene desde afuera, ¿sí? Y se dirige a través del espesor de papel hacia la parte interna. Aquí pueden observar cómo hay digamos, estos filtros o medio de filtración se llama de poro diferencial porque arranca con un tamaño de poro mayor al que finaliza en el interior. De esta manera yo puedo retener las partículas más chicas en el interior del cartucho, las partículas más gruesas en la parte exterior y de esta manera utilizar el cartucho en todo el espesor del elemento filtrante. Esto es lo que se conoce como filtración en profundidad. La alternativa a esto es un poro uniforme, o sea, tanto aguas abajo como aguas arriba, a ambas caras, digamos, del papel plisado, voy a tener el mismo tamaño de poro, con lo cual partículas grandes pueden obstaculizar, digamos, pueden llegar a tapar la cara, digamos, de aguas abajo y dejando sin utilizar el resto del espesor del papel plisado. Con este tipo de poros también uno fija un valor de poro y esas son las partículas que va a retener, mientras que las partículas finas van a seguir digamos, en el flujo de aceite. Acá tienen fotografías de lo que implica
un medio de poro diferencial y un poro uniforme. Fíjense, por ejemplo, que en el caso del poro uniforme, las fibras son gruesas, los intersticios entre fibras por donde va a pasar el aceite y a través de estos intersticios y de su tamaño van a ser retenidas las partículas, tanto sea aguas arriba como aguas abajo, son exactamente iguales. Esto está visto, el entramado fibroso a 500 aumentos. Mientras que en el poro diferencial tenemos que en la parte de aguas arriba tenemos un tamaño de poro más grande que el que tenemos en aguas abajo. Fíjense que al tener fibras más finas, lo que yo tengo es una mayor superficie filtrante hacia el interior del papel plisado, del cartucho filtrante propiamente dicho. Esto redunda en lo siguiente: si yo tengo fibras gruesas, para un área filtrante constante, yo voy a tener poca área de filtración o de pasaje de partículas o retención de partículas en realidad. Mientras que a medida que yo adelgazo las fibras con las cuales está construido la malla filtrante, para la misma superficie filtrante opuesta a la circulación del aceite, del fluido, voy a tener mayor capacidad filtrante. Y obviamente con fibras mucho más delgadas, como es el caso del poro diferencial, voy a tener una mayor capacidad para retener partículas. Esto tiene que ver con el tamaño de las fibras con el cual está hecho. Los filtros de más alta eficiencia o de alta eficiencia, como se llaman, tienen esta conformación, o sea, con fibras finas y además el poro decreciente en cuanto al tamaño. Cuando yo hablo de poros no fijos, estoy hablando de que el material celulósico con que lo conformo puede tener tamaños de agujero, de orificio, de pasaje de partículas o de filtración y retención de partículas muy diverso. Mientras que con poros fijos yo me aseguro que si yo defino el tamaño de un poro, esa definición es para el 100% de los poros que voy a encontrar en el elemento filtrante. Esto me da constancia en el del filtrado. El papel plisado que va sobre el núcleo de acero inoxidable generalmente tiene un soporte externo y un soporte interno que le dan cierta rigidez, porque no nos olvidemos que esto está sometido a un flujo de alta presión dado por la bomba, y inclusive puede haber, en función de los niveles de aceite o quizás de características propias del proceso, puede haber un flujo que sea de características cíclicas, de manera que ese flujo cíclico puede meter vibración en el cartucho filtrante y esas vibraciones pueden generar este tipo de daño, o sea, quebrar por fatiga, fisurar, rasgar la malla filtrante, con lo cual se pierde la eficiencia filtrante porque todo lo que ha sido retenido hasta ese momento pasa nuevamente a la corriente de aceite.